eso ya me lo corroboraréis, suelen tener, o al menos en apariencia, digamos, un carácter completamente diferente al de, por ejemplo, los atletas que se dedican a la velocidad y todo eso. Yo veo siempre los de velocidad haciendo unas cosas que yo creo que los de largo recorrido lo hacéis porque estaréis pensando, dice, yo voy a gastar 3 segundos de mi energía con la falta que hace en pegarme aquí puñetazos en el pecho, esas cosas. Bueno, de siempre a mí me han caído también mucho mejor los atletas de fondo. Tengo por aquí un hermano que resulta que también estudió con Pedro y estudiamos en el mismo colegio, en Los Olivos. Yo que quise ser corredor de fondo me duró la alegría poco tiempo, acabé convirtiéndome exclusivamente en el que ve las carreras por televisión. Mi hermano, en cambio, continuó y sigue corriendo y corre de vez en cuando con Pedro. Hoy vamos a presentar, como decimos, un libro que se ha editado aquí en la editorial de Proteo, Ediciones Regionales, que se llama Mundos Paralelos. Del libro les va a hablar Pedro. Y aquí no es tanto de atleta, aunque ha sido atleta, sino es un libro de viajes, de tus viajes. Sí. Pero yo ya me voy a callar un ratito, porque ya se darán ustedes cuenta de que no paro, y le voy a dejar la palabra a Pedro Delgado para que también vendrá, como terminaremos este ciclo con él como el protagonista, para que hables del libro de Rafa. Así que muchas gracias, Pedro, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a ti, Héctor, por contar conmigo para coordinar este ciclo. Y bueno, quería comentar que cuando estuvimos confinados en casa durante la pandemia, pues ese fue un tiempo muy fructífero para mucha gente, ¿no? Hubo quien se puso a ordenar la casa, como siguiendo el método Maricondo, o se puso a ordenar los discos duros que tenía al lado del ordenador. Luego que terminaron la tarea esa de bricolaje que les parecía ya eterna, otros sacaron el caballete, los lienzos y los óleos que le habían regalado por Navidades y se pusieron a pintar. La cosa es que los índices de lectura durante el confinamiento subieron muchísimo, y hubo unos pocos que se pusieron a escribir un libro, entre ellos mi amigo Rafael, que lo que hizo durante el confinamiento fue desempolvar el álbum de fotos que tenía de sus viajes y, animado por su mujer, pues se puso a escribir un texto de cada imagen. Pero no un texto cualquiera, una fecha, unos nombres del sitio, del lugar, sino que se propuso escribir un relato de cada una de esas imágenes. Y cuando puso el punto final a esos relatos, pues me lo envió por correo y me pidió que le escribiera un prólogo y que lo asesorara un poco sobre cómo editar ese manuscrito. Y bueno, fue una labor que acepté, digamos, con mucho gusto, porque además de compartir el gusto por los viajes, la aventura, la montaña, pues somos amigos desde los tiempos en los que éramos atletas. Entonces, y bueno, les voy a leer el prólogo con una cosita muy corta, igual que sus relatos, son relatos cortos, y les voy a leer el prólogo para que sepan un poco de qué va el libro. Decía Silván Tesón que los hombres soñaban con aventuras recién vueltos a casa, pero añoraban a Penélope en cuanto se hacían a la mar, y que ese vacilar entre estar en casa o fuera de ella nos condenaba a no estar nunca contentos. Analizo el pensamiento del francés y termino por pensar que es más una licencia poética que una realidad. Por lo menos a mí nunca me ocurrió. Por supuesto que uno experimenta la pena de no poder compartir el viaje con los seres queridos, pero no por ello uno desea regresar a casa. El deseo de vagar es mucho más fuerte que eso. Está por encima de todo. Quizás para compensar ese abandono, esa huida del hogar en pos de la aventura, es por lo que uno escribe libros de viaje, para que los que quedaron en casa viajen contigo de alguna manera. Y eso es lo que ha hecho Rafa Martín al compartir con todos nosotros estos mundos paralelos. Este libro reúne 22 fogonazos, pequeñas piezas que transcurren como aquel título de Paul Bort, muy lejos de casa, y que definen la manera de ser y de viajar del autor. Sus relatos se desarrollan a lo largo del mundo y vienen acompañados o ilustrados
por otras tantas fotografías del propio autor. Adentrarnos en las páginas de mundos paralelos nos convierte en polizones. Clandestinamente acompañamos a Rafa Martín por los lugares más singulares del mundo: el Amazonas, los Andes, la sabana africana, el Alto Atlas y el desierto marroquí. Además de esa atleta de relumbrón internacional en marcha, Rafael Martín es montañero, de ahí que algunos de los escenarios de sus relatos sean cumbres heladas barridas por el viento: la del Kantengri en la cordillera de Tien Shan en Kazajistán, la del Huascarán en la cordillera Blanca en Perú, o la del Kilimanjaro en Tanzania. Perú, Turquía, Irán, Israel, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Tanzania, Uganda o Togo son destinos que nos aguardan. En sus historias, resuelta siempre con un toque ingenioso y peculiar, marca de la casa, el elemento humano tiene una importancia capital. Es en la gente y su modo de vivir, en su cultura y su mentalidad, en donde pone Rafa Martín el foco. Pues es esa diversidad, esa diferencia, la que hace que tenga sentido desplazarse de un lugar a otro cuando el paisaje por sí mismo no es suficiente. De entre todos esos hombres, mujeres y niños que asoman por estas páginas, quiero destacar uno: el misionero salesiano Antonio César Fernández, asesinado por los yihadistas en Burkina Faso en febrero de 2019, a quien el autor rinde homenaje en un emotivo relato. A los que ya estuvimos en algunos de estos lugares, estos textos y este álbum de fotografías nos reportan el placer de recordar momentos del pasado, pero también la melancolía de los tiempos que no volverán. La vida es breve, los años nos van cayendo encima y aún nos quedan demasiados países por visitar. Así que, sin más demora, les invito a acomodarse con el libro entre las manos. Viajar nunca fue tan fácil. Bienvenidos a estos mundos paralelos.